Aquí está la primera verdad incómoda que nadie te dice. Cuanto más intentas ser atractivo, menos atractivo eres. No es un juego de palabras. Es un mecanismo psicológico real que opera en el cerebro de cada persona que te observa, y entenderlo cambia todo. Cuando alguien está tratando de impresionarte, lo sabes. No sabes exactamente cómo lo sabes, pero lo sabes. Hay algo en su energía, en la forma en que construye sus oraciones, en la manera en que te mira para ver cómo reaccionas, que te dice que hay una agenda detrás. Y en el momento en que detectas esa agenda, la atracción desaparece. No porque esa persona sea mala o falsa, sino porque el cerebro humano está evolutivamente programado para detectar comportamiento orientado a la aprobación y desconfiar de él. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es una máquina extraordinariamente eficiente para detectar autenticidad. Tenemos neuronas espejo que imitan y evalúan constantemente el estado emocional y la intención de las personas a nuestro alrededor. Estas neuronas procesan cientos de microseñales simultáneamente: la tensión en la mandíbula, el ritmo de la respiración, la dirección de la mirada, la velocidad del habla, la congruencia entre lo que se dice y cómo se dice. Todo esto se integra en una evaluación que ocurre en milisegundos, mucho antes de que el pensamiento consciente tenga la oportunidad de intervenir. Lo que el cerebro busca no es perfección. Busca congruencia. Busca que lo que ves afuera coincida con lo que hay adentro. Busca coherencia entre la palabra y la energía, entre la intención declarada y la intención real. Cuando alguien actúa desde un lugar de necesidad o inseguridad, hay incongruencia. Las palabras dicen una cosa, pero el cuerpo dice otra. La historia que cuenta es interesante, pero algo en su postura revela que está esperando aprobación. El chiste que hace es gracioso, pero el nerviosismo con que espera tu risa lo arruina. Y el cerebro del observador lo capta de inmediato, aunque no pueda articular exactamente qué está viendo. Esto explica algo que muchas personas conocen bien por experiencia directa. Hay personas que tienen todo lo que supuestamente hace a alguien atractivo: el físico, el dinero, la posición social, las historias interesantes, la ropa correcta, pero aún así algo no conecta. Y hay otras personas que no tienen nada de eso, pero con quienes te quedas hablando 3 horas sin darte cuenta. El tiempo pasa diferente con ellas. Te vas sintiéndote más vivo que cuando llegaste. La diferencia no está en lo que tienen, está en desde dónde operan. Las personas magnéticas operan desde la abundancia interna. No necesitan tu aprobación para sentirse bien consigo mismas. No necesitan que la conversación vaya en cierta dirección para estar cómodos. No necesitan que los veas de una manera particular para saber quiénes son. Esta independencia interna crea algo que los psicólogos llaman presencia segura. Y la presencia segura es magnética de una forma que ninguna técnica puede replicar, porque no es una técnica. Es un estado. El primer paso hacia el magnetismo silencioso no es aprender a hacer algo nuevo. Es dejar de hacer algo que probablemente llevas años haciendo sin saberlo. Intentar controlar cómo te ven los demás. Cuando sueltas esa necesidad, algo interesante sucede de forma casi inmediata. Tu cuerpo se relaja porque ya no está en guardia. Tu mente se calma porque ya no está calculando. Tu atención deja de estar en ti mismo y empieza a estar en el mundo y las personas que te rodean. Y esa atención genuina hacia afuera es exactamente lo que crea el magnetismo que antes intentabas fabricar con esfuerzo. La paradoja es perfecta. El día que dejas de intentar ser atractivo, comienzas a hacerlo de verdad. Hay algo más que vale la pena entender sobre esta paradoja. La atracción no es solo un fenómeno emocional, es un fenómeno neurológico profundo que tiene raíces en millones de años de evolución. Nuestro cerebro evalúa constantemente a las personas que nos rodean, buscando señales de valor social, de confiabilidad, de estatus genuino. Y estas evaluaciones ocurren mucho más rápido que el pensamiento consciente. Ocurren antes de que puedas tomar ninguna decisión deliberada sobre cómo presentarte. Lo que el cerebro busca cuando evalúa el magnetismo de una persona no es perfección. Busca integridad en el sentido más literal de la palabra, que las partes estén integradas.
Que lo que dices coincida con cómo lo dices. Que tu energía coincida con tus palabras. Que tu presencia coincida con tu intención. Cuando esa integración existe, el cerebro del observador lo registra como confiable, como atractivo, como alguien que vale la pena conocer mejor. Cuando esa integración no existe, cuando hay una brecha entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo comunica, entre la imagen que proyecta y la energía que emana, el cerebro del observador lo registra también, como algo que no cuaja, como algo que genera una leve incomodidad que no se puede articular, pero que se siente con claridad. Por eso el primer trabajo del magnetismo silencioso es un trabajo de integración interna, de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. No para ser perfecto, para ser coherente, para que la persona que aparece en cada contexto sea reconociblemente la misma persona, para que no haya una brecha que el cerebro de los demás tenga que notar y de la que tenga que desconfiar. Hazte una pregunta honesta a ti mismo en este instante. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente en una conversación? No parcialmente presente. No mientras revisabas mentalmente tu lista de pendientes o pensabas en lo que ibas a decir después. Completamente presente. Solo tú y la otra persona y este momento exacto. Si tienes que pensar mucho la respuesta, ya sabes el problema. Vivimos en la era de la distracción crónica. El teléfono, las notificaciones, los pensamientos sobre el pasado y el futuro compiten constantemente por nuestra atención. El resultado es que la mayoría de las personas existe en un estado de presencia parcial. Están físicamente en un lugar mientras mentalmente están en 5 lugares al mismo tiempo. Están en la conversación, pero también están pensando en el correo que no respondieron, en el problema del trabajo, en lo que van a cenar, en lo que debieron haber dicho ayer. Y esto se nota. Se nota mucho más de lo que crees. Cuando hablas con alguien que no está realmente presente, lo sientes en los primeros 30 segundos. La conversación se siente superficial, mecánica, como si estuvieras interactuando con alguien que está esperando que termines de hablar para poder irse, o para poder decir lo que ya tenía preparado. No importa lo que digan sus palabras. No importa lo inteligente que sea su respuesta. Su energía no está ahí. Y tú lo sientes aunque no puedas articularlo. Ahora piensa en lo opuesto. Piensa en cómo se siente hablar con alguien que está completamente presente contigo. Sus ojos están en ti, no en el teléfono ni en el punto detrás de tu cabeza. Su mente está procesando genuinamente lo que estás diciendo. Sus respuestas demuestran que escuchó cada palabra, no solo el resumen. Por unos minutos, eres la única persona en el mundo para esa persona. Todo lo demás desapareció. Eso es una de las experiencias más poderosas que un ser humano puede darle a otro. Y es tan rara en el mundo de hoy, que cuando alguien la ofrece, genera una atracción inmediata e intensa. Las personas no siempre saben describir qué tiene esa persona que la hace tan especial. Pero lo que están experimentando es presencia real. Atención completa. El regalo más escaso del siglo XXI. La presencia real no es pasividad. No es quedarte callado esperando que el otro hable. Es una forma activa y exigente de atención que requiere que silencies el ruido interno y te enfoques completamente en lo que está pasando ahora mismo, en esta conversación, con esta persona. Requiere que apartes el juicio, la comparación, la planificación y te entregues completamente al momento. La base fisiológica de la presencia es la respiración. Tu patrón respiratorio determina directamente el estado de tu sistema nervioso, y el estado de tu sistema nervioso determina la calidad de tu presencia. Cuando respiras de forma superficial y rápida, activas el sistema nervioso simpático, el modo alerta, tensión, reactividad. La mente se acelera, los pensamientos se dispersan, el cuerpo se pone en guardia. Cuando respiras profundo y lento desde el diafragma, activas el sistema parasimpático, el modo calma, apertura, conexión. La mente se aquieta, el cuerpo se asienta, la atención se enfoca. Las personas magnéticas, a menudo sin saberlo,
Han desarrollado patrones respiratorios que las mantienen en un estado de calma alerta. No están dormidas ni desconectadas del mundo. Están completamente despiertas, pero sin tensión innecesaria. Alertas, pero sin ansiedad. Esta combinación crea una energía que los demás sienten incluso antes de que hablen, incluso antes de que hagan nada. Puedes practicar esto de forma inmediata. Antes de cualquier conversación importante, antes de entrar a una reunión, antes de encontrarte con alguien que te importa, toma 3 respiraciones lentas y profundas. No para calmarte artificialmente, sino para traer tu mente de donde sea que esté de vuelta a este momento, este lugar, esta persona. Eso es todo. Ese gesto simple de 2 minutos cambia la calidad de lo que viene después. El segundo componente de la presencia real es escuchar para entender y no para responder. La mayoría de las personas escucha de forma defensiva o competitiva. Están filtrando lo que escuchan a través de sus propias experiencias, formando su respuesta mientras el otro todavía habla, esperando el momento de insertar su perspectiva. Escuchar para entender es radicalmente diferente. Es suspender temporalmente tu propia perspectiva para hacer espacio a la del otro. Es preguntarte genuinamente qué está tratando de comunicar esta persona, no solo con sus palabras, sino con su energía, su tono, lo que elige mencionar y lo que elige callar. Cuando escuchas así, las personas lo sienten. Y cuando una persona siente que realmente la estás escuchando, no solo oyendo sino escuchando de verdad, algo se abre en ella. Comparte más, confía más, y te recuerda como alguien extraordinario, aunque técnicamente no hayas hecho nada extraordinario, solo estuviste presente. Quiero que pienses en la persona más imponente que conoces, la que cuando habla, todos escuchan, la que no necesita alzar la voz para que le presten atención, la que entra a una reunión y sin decir nada todavía, algo en el ambiente cambia. Apuesto a que esa persona no es la que más habla, es la que sabe exactamente cuándo no hablar. En nuestra cultura, hay una presión enorme para llenar el silencio. El silencio se percibe como incomodidad, como desinterés, como falta de algo que decir, como señal de que la conversación está fallando. Y esa presión lleva a la mayoría de las personas a hablar de más, a llenar cada pausa con palabras que no añaden nada, a compartir opiniones antes de haber terminado de pensar, a reírse nerviosamente cuando no hay nada gracioso. Pero el silencio no es vacío. Es información, es poder, es una de las herramientas más sofisticadas de comunicación que existen, y las personas magnéticas lo saben y lo usan con intención. El silencio estratégico opera en varios niveles que vale la pena entender por separado. El primero es la pausa antes de responder. Cuando alguien te hace una pregunta o dice algo importante, la respuesta automática de la mayoría es contestar de inmediato. Las personas magnéticas esperan un momento breve, no porque no tengan nada que decir, sino porque se toman el tiempo de pensar antes de hablar. Esa pausa de 2 o 3 segundos hace 2 cosas simultáneamente. Demuestra que tomaste en serio lo que dijeron, y cuando finalmente hablas, tus palabras tienen más peso porque no son automáticas. Son elegidas. Las personas que siempre tienen una respuesta instantánea parecen reactivas. Las personas que piensan antes de hablar parecen profundas. El segundo nivel es la comodidad con el silencio compartido. La mayoría de las personas no puede tolerar más de 3 o 4 segundos de silencio en una conversación antes de sentir la necesidad física de llenarlo con cualquier cosa. Este impulso viene de la ansiedad social, del miedo a que el silencio sea interpretado como aburrimiento o rechazo. Alguien que puede sentarse en silencio contigo sin ansiedad, sin necesitar llenar el espacio inmediatamente, comunica algo poderoso. Está completamente cómodo consigo mismo y con la situación. Y la comodidad propia es profundamente contagiosa y atractiva. Piensa en las personas con quienes has podido estar en silencio, sin que se sintiera extraño ni incómodo. En quienes el silencio se sentía como una forma de estar juntos, y no como un problema a resolver. Esas personas probablemente te generan una sensación de familiaridad y confianza que va mucho más allá de lo que se dice en las conversaciones. El silencio compartido sin tensión
es una de las formas más íntimas de conexión que existen. El tercer nivel, y quizás el más contraintuitivo, es saber cuándo no dar consejos. Esto es especialmente difícil para las personas naturalmente empáticas y cuidadoras, que sienten como responsabilidad propia aliviar el malestar de los demás. Cuando alguien comparte un problema, el impulso inmediato es ofrecer soluciones, dar perspectiva, contar una experiencia similar que demuestre que todo va a estar bien. Pero la mayoría de las veces, las personas no buscan soluciones. Buscan ser escuchadas. Buscan que alguien esté con ellas en el problema, antes de intentar sacarlas de él. Sentarte con el dolor o la frustración de alguien, sin intentar arreglarlo inmediatamente, sin ofrecer la solución que ya tienes lista, sin reconducir la conversación hacia algo más cómodo, requiere una madurez emocional que muy pocas personas han desarrollado. Requiere confiar en que la otra persona puede encontrar sus propias respuestas y que lo más valioso que puedes ofrecer en ese momento es simplemente tu presencia, tu atención y el espacio para que sigan hablando si quieren. Existe también una dimensión del silencio estratégico que tiene que ver con cómo procesas la información antes de hablar. Las personas que hablan mucho y rápido en general están procesando en voz alta. Sus pensamientos emergen sin filtro, sin orden, sin la claridad que viene de haberlos pensado antes de compartirlos. Las personas que hablan menos pero con más peso han aprendido a procesar internamente primero, a saber qué quieren decir antes de decirlo, a elegir sus palabras con intención. Esa diferencia se nota en la calidad de lo que dicen cuando hablan, y la calidad hace que la gente quiera escuchar, que guarde silencio cuando esta persona abre la boca, no porque haya pedido atención, sino porque el historial de lo que ha dicho antes ha enseñado al grupo que vale la pena prestar atención. Desarrollar esa cualidad requiere práctica con la incomodidad del silencio. Empieza en situaciones de bajo riesgo. La próxima vez que estés en una conversación y tengas el impulso de decir algo solo para llenar el espacio, espera. Observa qué pasa. Observa cómo reacciona la otra persona. Observa cómo te sientes tú con esa pausa. Con el tiempo, el silencio dejará de sentirse como amenaza y comenzará a sentirse como herramienta. Cuando dominas esto, las personas te buscan de una manera cualitativamente diferente. No solo como alguien con quien es agradable pasar el tiempo, como alguien en quien genuinamente confían, como alguien con quien es seguro ser vulnerable. Y esa confianza profunda es la forma más poderosa y duradera de atracción que existe entre dos personas. Existe una confusión enorme, casi universal, sobre lo que es la verdadera confianza. La mayoría de las personas ha sido expuesta principalmente a dos versiones falsas de ella, y cometió el error de creer que eran las únicas opciones disponibles. La primera versión falsa es la arrogancia disfrazada de confianza. La persona que necesita dominar cada conversación, que siempre tiene la mejor historia, que interrumpe cuando alguien más habla, que no puede tolerar ser cuestionada sin ponerse a la defensiva. Esa no es confianza. Es inseguridad profunda compensada con ruido y dominación. Es el intento desesperado de convencer a los demás, y a uno mismo, de un valor que por dentro no se siente seguro. La segunda versión falsa es la falsa modestia disfrazada de humildad. La persona que se minimiza constantemente, que desvía los cumplidos con incomodidad, que tiene miedo de tomar el espacio que legítimamente le corresponde, que siempre está reduciendo sus logros para no parecer arrogante. Esa tampoco es confianza. Es miedo al juicio ajeno disfrazado de gentileza. Es la misma inseguridad pero expresada en la dirección opuesta. La confianza real es algo completamente diferente a ambas. Es tranquila, es estable. No necesita demostrarse porque no tiene nada que probar. No necesita que el mundo confirme su valor porque ese valor no depende del mundo. Una persona verdaderamente segura puede recibir una crítica sin desmoronarse ni atacar. Puede admitir que no sabe algo sin sentir que eso disminuye su valor. Puede escuchar una perspectiva completamente opuesta a la suya sin sentirse amenazada en su identidad. Puede estar en una habitación llena de personas más exitosas, más inteligentes o más reconocidas que ella, sin sentir que tiene que competir o que está fuera de lugar.
Puede decir que no sin sentir que tiene que justificarse durante 20 minutos. Esa estabilidad emocional es magnética de una forma visceral, instintiva. Porque en un mundo donde casi todo el mundo está reactivo, donde cualquier comentario puede encender un conflicto, donde las personas están constantemente en guardia y a la defensiva, encontrar a alguien que simplemente no se mueve es una experiencia que el cerebro registra como extraordinaria, como segura, como atractiva. Los psicólogos llaman a esta cualidad regulación emocional. Y no es algo con lo que se nace ni algo que algunos tienen por naturaleza y otros no. Es una habilidad, una capacidad que se desarrolla mediante práctica deliberada y exposición gradual a situaciones difíciles. La regulación emocional significa que puedes experimentar una emoción intensa sin ser controlado por ella. Puedes sentir rabia sin actuar desde la rabia. Puedes sentir ansiedad sin que la ansiedad dicte tu comportamiento o tu comunicación. Puedes sentir decepción sin que la decepción defina cómo tratas a los demás durante los días siguientes. Esto no es represión emocional. La represión, que es empujar las emociones hacia adentro sin procesarlas, crea problemas más grandes con el tiempo y explota eventualmente de formas que dañan relaciones y oportunidades. La regulación es fundamentalmente diferente. Es reconocer la emoción con honestidad, entender qué información está tratando de darte, y desde ahí, elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar de forma automática e impulsiva. La herramienta más inmediata para la regulación emocional sigue siendo la respiración. Cuando sientes que una emoción intensa se activa, que el cuerpo se tensa y la mente se acelera, la respiración lenta y profunda es la palanca más rápida para restaurar el equilibrio. No porque elimine la emoción, sino porque interrumpe la cascada fisiológica del estrés y devuelve el control a la parte racional del cerebro. Pero la base de la confianza real va más profundo que cualquier técnica. Se construye a través de la competencia acumulada. De hacer cosas difíciles y descubrir que puedes. De enfrentar situaciones que te asustan y salir al otro lado. Quizás diferente, quizás más cansado, pero más completo. De tener un historial personal de evidencia que te dice, con datos reales y no con afirmaciones vacías, que cuando las cosas se complican, eres capaz de manejarlo. Aquí está lo que muchas personas no entienden sobre la confianza. No viene antes de la acción, viene después. Primero actúas a pesar del miedo, luego te vuelves más seguro. No al revés. La persona que espera sentirse segura antes de actuar puede esperar toda la vida. La persona que actúa con miedo y recoge la evidencia de que pudo, construye confianza real, cimiento por cimiento, con cada acción que se atreve a dar. Esa certeza interna, esa confianza que no necesita ser declarada porque simplemente existe como parte de quien eres, es lo que las personas sienten cuando están cerca de ti. Es lo que hace que quieran quedarse. ¿Sabes cuál es el regalo más raro y más valioso que puedes darle a una persona en el mundo de hoy? No es tu tiempo, aunque el tiempo es escaso. No es tu dinero, aunque el dinero tiene valor. No es tu consejo, aunque el consejo a veces ayuda. Es tu atención genuina. Tu curiosidad real sobre quién es esa persona, cómo piensa, qué ha vivido, qué la mueve, qué la asusta, qué sueña. Una curiosidad que no es interrogatorio ni performance de interés, sino fascinación auténtica por otro ser humano. Vivimos en una época donde casi todo el mundo está más interesado en ser escuchado que en escuchar, donde las conversaciones se han convertido en monólogos alternados, en los que cada persona espera su turno para decir lo que ya tenía preparado, sin importar demasiado lo que el otro dijo, donde las preguntas que se hacen no buscan realmente entender, sino crear la apariencia de interés, mientras se espera la oportunidad de redirigir la conversación hacia uno mismo. En ese contexto tan común, una persona que genuinamente quiere saber quién eres es una experiencia casi extraordinaria, que te hace sentir visto, valorado, interesante. Y cuando sientes eso con alguien, te quedas, vuelves.
Buscas más tiempo con esa persona porque rara vez te has sentido así en una conversación. La curiosidad genuina no se puede fingir de forma sostenida. Las personas lo detectan con la misma precisión con que detectan cualquier otra incongruencia. Lo que sí puedes hacer es cultivarla como una capacidad real, como un músculo que se fortalece con el uso. La curiosidad genuina empieza con un cambio de enfoque en el momento de entrar a una conversación. En lugar de pensar en qué vas a decir o en cómo te va a ver el otro, te preguntas qué puedes aprender de esta persona. ¿Qué experiencias tiene que tú nunca has tenido? ¿Qué parte del mundo conoce que a ti te es completamente desconocida? ¿Cómo ve la vida desde su perspectiva específica, construida por su historia única e irrepetible? Cuando adoptas genuinamente ese enfoque, cada persona que conoces se vuelve potencialmente fascinante. Porque cada ser humano que ha vivido lo suficiente ha pasado por cosas que tú no puedes imaginar. Ha desarrollado perspectivas que a ti nunca se te habrían ocurrido. Carga con sabiduría y heridas y alegrías que son completamente únicas. Si puedes acceder a eso, cada conversación se convierte en algo rico e interesante. Y cuando una conversación es genuinamente interesante para ti, lo que muestras no es técnica ni performance. Es fascinación real. Y la fascinación real es imposible de ignorar. La curiosidad genuina se expresa principalmente a través de la calidad de las preguntas que haces y la calidad de la atención que prestas a las respuestas. Hay preguntas de superficie que abren conversaciones pero no las profundizan. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Y hay preguntas que invitan a una exploración más genuina. ¿Qué te hizo elegir ese camino cuando tenías otras opciones? ¿Hubo un momento específico que cambió tu manera de ver eso? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que no esperabas aprender? La diferencia entre un tipo de pregunta y otro es la diferencia entre una conversación que se olvida en 24 horas y una que se recuerda años después. Una que deja una sensación de conexión superficial y una que deja una sensación de haber sido realmente visto. La curiosidad genuina también requiere comodidad con la vulnerabilidad propia. Para que alguien se abra contigo de forma genuina, necesitas sentir que es seguro hacerlo, que no vas a juzgar lo que comparte, que no lo vas a usar en su contra, que puedes recibir lo que te digan sin incomodarte ni retroceder. Esa seguridad se crea en parte cuando tú mismo eres capaz de compartir algo real sobre ti, antes de pedirle al otro que lo haga. No oversharing, ni confesiones inapropiadas para el contexto. Simplemente la voluntad genuina de mostrarte como humano también, con dudas también, sin todo resuelto tampoco. Ese gesto de apertura crea reciprocidad. Y la reciprocidad es el inicio de toda conexión real que vale la pena tener. Algo más que vale la pena entender sobre la curiosidad genuina es que no se agota. Cuanto más la practicas, más fácil se vuelve encontrar personas interesantes. Porque la verdad es que las personas aburridas no existen. Existen conversaciones que no llegaron a la profundidad suficiente para revelar lo que hay debajo. Existen preguntas que no se hicieron. Existen capas que no se exploraron porque nadie tuvo la paciencia o el interés genuino de ir más allá de la superficie. Cuando desarrollas la curiosidad como un hábito real, cada conversación se convierte en una exploración. Cada persona en un mundo que todavía no conoces completamente. Y esa actitud de exploración permanente hace que seas más interesante tú también. Porque la persona curiosa siempre tiene algo nuevo que aprendió, algo que le sorprendió, algo que cambió su manera de ver las cosas. La curiosidad genuina no solo hace que otros se sientan valorados, te enriquece a ti también de formas que se notan. Antes de que abras la boca, ya comunicaste algo. Antes de que digas una sola palabra, las personas ya formaron una primera impresión basada en cientos de señales que tu cuerpo emitió sin que lo controlaras. Y esa impresión, formada en fracciones de segundo, colorea e influye todo lo que viene después de maneras que raramente son conscientes. El investigador Albert Mehrabian estableció a través de décadas de investigación que solo el 7% del impacto de una comunicación viene del contenido de las palabras. El 38% viene de la calidad vocal, el tono, el ritmo, el volumen, la resonancia.
y el 55% viene del lenguaje corporal y la presencia total. Esto significa que el 93% de cómo te perciben los demás no tiene nada que ver con lo que dices. Tiene que ver con cómo lo dices y con lo que tu cuerpo dice mientras lo dices. ¿Qué está diciendo tu cuerpo en este momento? ¿Qué dice cuando entras a un lugar donde no conoces a nadie? ¿Qué dice cuando alguien te critica? ¿Qué dice cuando estás nervioso pero tratando de parecer seguro? La mayoría de las personas nunca se hace esas preguntas porque el lenguaje corporal opera de forma completamente automática e inconsciente. Llevamos patrones físicos grabados desde la infancia, que se activan sin que seamos conscientes de ellos en el momento. La postura encorvada del que aprendió de pequeño que ocupar espacio trae consecuencias. La mandíbula permanentemente apretada del que carga tensión crónica sin saberlo. Los brazos cruzados del que se siente a la defensiva en situaciones sociales. Los ojos que se mueven constantemente del que está procesando ansiedad en tiempo real. Estos patrones comunican información detallada sobre tu estado interno, aunque tú no quieras que lo hagan. Aunque estés diciendo exactamente las palabras correctas, el cuerpo da otra versión de la historia. Y el cerebro del observador recibe ambas versiones y resuelve la contradicción creyendo al cuerpo. La buena noticia, y es genuinamente buena, es que la relación entre cuerpo y mente funciona en ambas direcciones. No solo tu estado mental afecta a tu cuerpo también afecta a tu estado mental. Esto está documentado con evidencia científica sólida. Cuando adoptas intencionalmente una postura de apertura, con la columna erguida, los hombros hacia atrás pero relajados, el pecho abierto, los pies firmemente en el suelo, tu cerebro recibe señales de que estás seguro y en control de la situación. Esto genera cambios hormonales reales y medibles. Mayor producción de testosterona, menor producción de cortisol. Tu mente se vuelve más clara. Tu voz se vuelve más estable y resonante. Tu presencia se expande de forma que otros pueden percibir, aunque no puedan explicar exactamente qué cambió. No es actuación. No es fingir seguridad que no sientes. Es usar la fisiología a tu favor para generar un estado real que se expresa de forma auténtica hacia afuera. El contacto visual es probablemente el componente más poderoso del lenguaje no verbal. La calidad de tu contacto visual comunica más sobre tu estado interno que casi cualquier otra señal. El contacto visual nervioso, que entra y sale sin ritmo natural, que mira hacia los lados cuando se hace una pregunta difícil, que se desvía antes de que la otra persona termine de hablar, comunica ansiedad e inseguridad con una claridad brutal. El contacto visual forzado e ininterrumpido, que nunca se rompe naturalmente, puede crear incomodidad e incluso sensación de amenaza. El contacto visual natural, el de las personas magnéticas, hace y rompe el contacto en un ritmo orgánico que se siente como conversación y no como evaluación. Un segundo de contacto visual genuino y presente vale más que 10 segundos de contacto visual forzado y mecánico. La voz merece atención especial porque es el puente entre el lenguaje verbal y el no verbal. Una voz que emerge de un cuerpo relajado y una mente estable tiene naturalmente más resonancia, más profundidad, más autoridad tranquila. Una voz que emerge de un cuerpo tenso y una mente ansiosa suena diferente, más aguda, más rápida, menos segura, con más palabras innecesarias llenando los espacios. No necesitas entrenamiento vocal complejo. Solo necesitas aprender a hablar desde un lugar relajado en tu cuerpo, respirando antes de hablar, dejando que las palabras vengan del centro y no de la garganta apretada. Eso solo ya cambia cómo suenas. Y cómo suenas cambia cómo te perciben. El movimiento también comunica de formas que raramente analizamos conscientemente. Las personas magnéticas se mueven con propósito. No son lentas ni dramáticas en su movimiento, pero tampoco son nerviosas ni apresuradas. No están constantemente ajustando algo, tocándose la cara, moviendo los pies sin necesidad, mirando su teléfono cuando no hay ninguna razón para hacerlo. Sus movimientos emergen de un estado interno de calma y propósito, y esa calma en el movimiento comunica al cerebro del observador exactamente lo que la calma en las palabras comunica.
que esta persona está cómoda con quien es y con la situación en que se encuentra. Practicar conciencia de tu movimiento no requiere convertirte en alguien rígido o artificialmente lento. Requiere simplemente empezar a notar cuándo tus movimientos son producto de la ansiedad en lugar del propósito. Cuando te mueves porque necesitas liberar tensión nerviosa en lugar de porque el movimiento tiene una razón. Con esa conciencia los ajustes vienen solos con el tiempo. Hay una línea muy fina pero enormemente importante entre querer conectar con alguien y necesitar conectar con alguien. A primera vista parecen lo mismo. En la experiencia real son mundos completamente diferentes, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando quieres conectar con alguien, te acercas desde la abundancia, desde el genuino interés en esa persona y en lo que puede surgir entre los dos, desde la apertura a que la interacción vaya a donde tenga que ir naturalmente, desde la disposición a que si conectan sea maravilloso, y si no también está bien, porque tu bienestar no depende del resultado. Hay ligereza en el acercamiento, hay espacio, hay libertad para ambos de ser quienes son sin presión. Cuando necesitas conectar con alguien, te acercas desde la escasez, desde la ansiedad subyacente de si va a gustarte o no, si le vas a gustar o no, desde la necesidad de que la interacción confirme tu valor, de que salga bien para poder sentirte bien, desde el miedo al rechazo que colorea sutilmente cada palabra que dices, cada decisión sobre qué compartir y qué esconder. Esa energía, aunque nunca la declares con palabras, y aunque hagas todo lo posible por ocultarla, es palpable para el cerebro del otro. Y la mayoría de las personas, incluso sin poder identificar exactamente qué está pasando, se aleja de ella. No por crueldad, sino porque la necesidad no resuelta crea una presión que incomoda. La necesidad de aprobación es quizás el mayor saboteador del magnetismo silencioso. Porque cuando tu bienestar depende de cómo te ven los demás, le das a los demás un poder sobre ti que inevitablemente te hace menos libre, menos auténtico en lo que dices y haces, menos magnético en tu presencia. El antídoto no es la indiferencia fría ni el desapego calculado. No se trata de fingir que no te importan las personas o los vínculos. Se trata de construir una fuente interna de seguridad y valor que no dependa de la validación externa para funcionar. Una fuente que esté ahí, independientemente de si la interacción salió como esperabas. ¿Cómo se construye eso? A través de 3 caminos que se refuerzan mutuamente. El primero es la relación contigo mismo. La mayoría de las personas trata de escapar de sí misma constantemente. Con el teléfono, con el ruido de fondo, con la actividad permanente, con la compañía constante. Son pocas las personas que genuinamente se conocen a sí mismas, porque son pocas las que están dispuestas a pasar tiempo con ellas mismas en silencio y con honestidad. Cuando te conoces bien, cuando sabes con claridad qué valoras, qué te mueve, qué te define en los momentos difíciles, tienes un centro interno al que volver sin importar lo que pase afuera. Ese centro es la base de la independencia emocional real. El segundo camino es una vida que se sienta significativa independientemente de las relaciones. Esto significa tener proyectos propios que te importen, hábitos que te hagan sentir bien contigo mismo al final del día, contribuciones que te den un sentido de propósito que no requiere que nadie lo confirme. Cuando tu vida está llena de significado propio, no llegas a las relaciones con un vacío que necesitas que alguien llene. Llegas con algo genuino que compartir. El tercer camino es reescribir la historia que te cuentas sobre el rechazo. Para la mayoría de las personas, el rechazo confirma sus peores miedos sobre sí mismas, que no son suficientemente interesantes, atractivas, valiosas. Pero el rechazo, visto con más honestidad y distancia, raramente es sobre tu valor intrínseco como persona. Casi siempre es sobre compatibilidad, sobre timing, sobre las circunstancias específicas de la otra persona en ese momento particular de su vida. Cuando puedes recibir un no, sin que derrumbe tu sentido de valor, algo cambia de forma permanente en la manera en que te acercas a las personas. Hay menos tensión, menos apuesta emocional, menos necesidad de que las cosas salgan de cierta manera. Y esa ligereza, esa ausencia de presión invisible, paradójicamente hace que las conexiones sean más fáciles y más genuinas. Todo el mundo dice que hay que ser auténtico,
Es probablemente el consejo más repetido en el mundo del desarrollo personal de los últimos 20 años. Pero casi nadie habla de lo genuinamente difícil que es, de cuánto requiere, de lo que hay que soltar para lograrlo de verdad. Porque ser auténtico no es solo no mentir, ni no actuar. Es tener el coraje sostenido de mostrarte como realmente eres en un mundo que constantemente, desde todos los ángulos posibles, te presiona a hacer algo diferente, algo más conveniente, algo más aceptable, algo más compatible con lo que cada contexto parece requerir. Desde muy pequeños aprendemos a modular quiénes somos según el contexto y las personas presentes. En la familia, ocupas cierto rol que se formó hace décadas y que a veces ya no tiene nada que ver con quién realmente eres. En el colegio, te adaptas al grupo social para sobrevivir socialmente. En el trabajo, proyectas la imagen que crees que te va a dar más oportunidades y menos conflictos. En las redes sociales, construyes la versión de ti mismo que crees que va a generar más aprobación y menos cuestionamientos. Con el tiempo, si no tienes cuidado y no lo tienes conscientemente, puedes perder el hilo de quién eres realmente debajo de todas esas capas de adaptación. Y aquí está el problema central. La autenticidad que falta se nota, no como algo específico y articulable que la persona pueda señalar. Se nota como algo vago, una sensación de que hay algo que no termina de cuajar, algo que no del todo conecta, algo que te hace preguntarte por qué no sientes más confianza con esa persona, aunque sea agradable, y diga las cosas correctas. La gente llama a eso falta de carisma, o personalidad plana, o simplemente, no sé, no conectamos. Pero lo que realmente están detectando, sin saberlo, es la ausencia de un yo genuino y coherente detrás de la presentación. Las personas magnéticas son magnéticas en parte porque son consistentes de una manera que no requiere esfuerzo. Son reconociblemente la misma persona en la reunión de trabajo que en la cena familiar, que en la conversación informal en la calle. Puede que ajusten su tono o su vocabulario según el contexto, como todos lo hacemos y es razonable hacerlo. Pero hay un núcleo que permanece igual. Hay algo que reconoces en ellas, sin importar dónde las veas, ni en qué circunstancias. Esa consistencia crea confianza profunda, y la confianza profunda es la base de toda atracción que dura más de una semana. Desarrollar autenticidad radical requiere primero conocerte con una honestidad que puede ser incómoda. No la versión idealizada de ti mismo que te gustaría ser. No la versión que tus padres esperaban que fueras, ni que tu pareja necesita que seas. Tú. Con tus contradicciones genuinas, tus miedos reales, tus valores que a veces no coinciden con lo que dices que valoras, tus fortalezas auténticas y tus limitaciones concretas. El segundo paso es desarrollar la disposición a ser visto en esa versión real en los momentos que lo merecen. No como exhibicionismo ni como oversharing sin contexto, sino como la voluntad de no esconder lo que eres cuando hay una razón genuina para mostrarlo. La capacidad de estar en desacuerdo cuando realmente lo estás, de admitir que no sabes cuando genuinamente no sabes, de mostrar que algo te emocionó cuando realmente te emocionó, de no reírte de algo que no encuentras gracioso solo para encajar. Esa disposición a la incomodidad de ser visto como realmente eres es lo que crea las conexiones que valen la pena. Porque cuando alguien ve una parte real de ti y la recibe con respeto y sin usarla en tu contra, algo se establece entre ustedes que ninguna cantidad de conversación superficial puede crear. Algo que se llama confianza real. Y la confianza real es el terreno donde crece todo lo demás. Nadie tiene todas las conversaciones perfectas. Nadie lee siempre correctamente el ambiente social. Nadie dice siempre exactamente lo correcto en el momento correcto ni interpreta perfectamente cada señal que los demás mandan. Los tropiezos sociales, los momentos incómodos, los errores de lectura del contexto, las metidas de pata involuntarias, son absolutamente inevitables para cualquier persona que interactúa con otras personas regularmente. La diferencia entre las personas magnéticas y las que no lo son no es que las primeras nunca tropiecen. Es que cuando tropiezan,
se recuperan de una forma que a veces las hace más atractivas que si nunca hubieran tropezado. Observa lo que sucede cuando alguien comete un error social y reacciona con vergüenza excesiva, con disculpas interminables que se extienden mucho más allá de lo que el momento requiere, con una explicación detallada de por qué dijo lo que dijo, que ocupa más tiempo y energía que el error mismo, con una espiral de autocrítica visible que hace que todos los presentes se sientan obligados a consolarlo. Lo que esa reacción hace es amplificar el momento. Hace que todos sientan la incomodidad más intensamente porque la persona la está amplificando con su propia reacción. La energía del grupo se concentra en el error y en el drama alrededor del error, y la situación se vuelve mucho más difícil de lo que necesitaba ser. Ahora observa lo que sucede cuando alguien comete el mismo error y lo reconoce con calma. Quizás con una sonrisa genuina si el contexto lo permite. Quizás con una autocrítica breve y con humor si corresponde. Y luego simplemente sigue adelante como si el mundo no se hubiera acabado porque no se acabó. El grupo sigue con él. El momento pasa con fluidez. La conexión no se rompe, y en muchos casos se fortalece porque todos vieron a alguien manejar la imperfección con una gracia que la mayoría no tiene. ¿Por qué eso es tan atractivo? Porque esa capacidad de no tomarse demasiado en serio, en los momentos de ridículo involuntario, de navegar la imperfección sin perder el centro ni la calma, comunica una confianza que ninguna actuación perfecta puede comunicar. Le dice a todos los que observan: soy lo suficientemente seguro de quién soy para sobrevivir un momento de incomodidad sin desmoronarme. Mi valor no depende de que todo salga perfectamente. Eso es profundamente atractivo, porque es profundamente raro. La habilidad de manejar la crítica directa produce el mismo efecto pero amplificado. Cuando alguien te critica, ya sea con buena o mala intención, y tú te pones inmediatamente a la defensiva, niegas con fuerza, atacas de vuelta, o por el contrario te hundes en la vergüenza de forma visible, le estás diciendo a todos los que observan que tu sentido de valor es frágil, que no puede sobrevivir el cuestionamiento, que necesita la aprobación constante para funcionar. Cuando puedes recibir una crítica con curiosidad genuina, preguntándote honestamente si hay algo verdadero en ella que puedas usar para mejorar, sin necesidad de defenderte ni de atacar ni de derrumbarte, comunicas exactamente lo opuesto. Comunicas solidez. Una solidez que no depende de que todos estén de acuerdo contigo, ni de que todos te aprueben. Y esa solidez es extraordinariamente atractiva porque le dice a los demás que contigo están seguros, que pueden ser honestos, que no tienen que caminar en puntillas alrededor de ti. Vale la pena agregar que la gracia con que manejas los tropiezos ajenos también impacta tu magnetismo de forma significativa. Cómo reaccionas cuando otra persona comete un error social en tu presencia dice tanto sobre ti como cómo reaccionas cuando el error es tuyo. Las personas magnéticas no aprovechan los tropiezos ajenos para sentirse superiores. No crean incomodidad adicional señalando el error. No hacen comentarios que amplifican la vergüenza del otro. En cambio, generan espacio para que el momento pase con dignidad. A veces con humor suave que incluye al otro en lugar de excluirlo. A veces con un cambio de tema natural que da a todos la oportunidad de seguir adelante. A veces simplemente con la calma de alguien que no considera el tropiezo ajeno como algo que requiere ser procesado públicamente. Esa generosidad social, el genuino deseo de que los demás estén cómodos y dignos en tu presencia, es uno de los componentes más silenciosos y más poderosos del magnetismo. Las personas no siempre lo articulan, pero lo sienten. Y vuelven. El trabajo aquí es de construcción interna y de evidencia acumulada. Cada vez que navegas una situación difícil con más gracia de la que esperabas que ibas a tener, estás construyendo evidencia concreta de tu propia resiliencia. Estás fortaleciendo la certeza de que puedes manejar lo que venga sin caerte al piso. Y esa certeza, construida lentamente con experiencias reales a lo largo del tiempo, es lo que produce la calma inamovible que los demás perciben desde afuera como magnetismo inexplicable. Y así llegamos al final de este audiolibro. El magnetismo silencioso. ¿Por qué algunas personas atraen sin esfuerzo?
Has recorrido la psicología de la presencia, el poder del silencio, la confianza tranquila, la curiosidad genuina y la autenticidad que no necesita demostrarse. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una nueva forma de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda, el magnetismo no se construye intentando atraer a los demás. Se construye convirtiéndote en alguien que vale la pena conocer. Y ese trabajo, silencioso e invisible, es el más poderoso que puedes hacer.